Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. El malestar por la falta de agua se hace cada vez más visible con las constantes protestas en Panamá Oeste, Panamá Este y en varios puntos del interior del país. De hecho, el propio director del IDAN fue citado a la Asamblea Nacional para explicar un poco qué estaba pasando. Hoy es nuestro invitado en Cara a Cara. El ingeniero Juan Antonio Ducré hablará de la crisis del agua en Panamá. Director Ducré, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Tal vez la pregunta con la que debo comenzar es, como director del IDAN, ¿usted se siente satisfecho con el servicio que reciben hoy en día los panameños? Bienvenido a Cara a Cara. Ante todo, buenos días. Mira, yo creo que el IDAN en este momento tiene un presupuesto de inversión o contrataciones de inversión que suman más de 1.800 millones. Eso refleja que evidentemente no estamos satisfechos y que hay una brecha que hay que cerrar, una brecha de muchos años, situaciones coyunturales como estacionalidades en el verano que estamos viviendo que requieren fortalecer o robustecer nuestro sistema para poder brindar un mejor servicio. Pero entonces lo que hace falta, director Ducré, es dinero o más personal o más tiempo. O sea, ¿cuántas cosas se conjugan para que nosotros veamos últimamente muchas más protestas por falta de agua en diferentes sectores que más adelante iremos a detallar? Bueno, lo que hace falta es planificación urbana y entender que la construcción de grandes potabilizadoras demoran hasta 10 años, planificación a tiempo. O sea, nosotros estamos sufriendo cosas que no se han hecho en 5 años atrás o en 10 años atrás y que tenemos que acelerarlas para poder tenerlas en menor tiempo Pero oportuno. para eso está usted, director. Entonces, ahora, en este momento, ¿qué se puede hacer para resolver ese problema? Bueno, de hecho estamos haciendo adaptaciones al cambio climático. Ahorita mismo estamos viviendo una situación difícil que tiene que ver con el verano, altas temperaturas récord, los ríos se han secado, los niveles de los embalses están muy bajos y tenemos afectaciones en las partes altas de la ciudad. Lastimosamente esto no es una varita mágica que ahora se secó el río y yo puedo hacer un río mañana o una nueva potabilizadora. Tenemos que prepararnos para el cambio climático, terminar las infraestructuras que estamos construyendo y mientras tanto, corto plazo, administrar las situaciones que estamos viviendo. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, Panamá Oeste, ya sabemos la crisis, las protestas y todo lo que ha pasado. Pero si tuviésemos que poner esto, director, en la balanza y ver un poco el tema de capacidad de producción versus distribución, ¿cómo está esa oferta y esa demanda en este momento? Bueno, evidentemente, digamos que la oferta se ha quedado detrás de la demanda, porque Panamá Oeste ha crecido, se ha duplicado en 10 años y la oferta no ha acompañado ese crecimiento. Y ahí sí tenemos que reconocer la responsabilidad del Estado de hacer las inversiones. Ampliar Mendoza, terminar Jaguar, hacer todas las infraestructuras que se necesitan para cerrar esa brecha entre la oferta y la demanda, que por el otro lado tenemos la demanda que crece sin planificación también. Tengo entendido, y usted me aclara si no es así, que son 7 instituciones que tienen que ver con esa evaluación cuando una barriada se va a crear, a instalar, y sobre todo vamos a hablar puntualmente del área de Panamá Oeste. 7, director. Conversábamos recientemente con el alcalde de La Chorrera, por ejemplo, y él decía, cuando esto llega a nuestras manos y ha pasado por una serie de instituciones, 5 para ser muy concretos en este asunto, él decía, si 5 han dicho que sí, ¿por qué el municipio va a decir que no? Se supone que ya hay una evaluación. Y mencionaba que el IDAN era una de las principales instituciones que decía, bueno, es que sí hay la capacidad de agua para poder generar o crear esta nueva barriada. Esto es así, director. Usted ha mencionado la palabra planificación. Si 7 instituciones no pueden determinar si la cantidad de personas va de acorde con el suministro de agua que se le puede brindar, entonces mire lo que está pasando, por ejemplo, en el sector oeste de Panamá. Y usted, ya como director del IDAN, sabe lo que ha vivido con este tema. Yo creo que no es tan simple como que el municipio le eche la culpa al IDAN o el MIBI le eche la culpa al IDAN, o los promotores le echen la culpa al IDAN, de la manera en que ha crecido. Porque pero alguien está fallando, porque director. si eso fuera así, la culpa nada más fuera del agua. Pero tenemos problemas en electricidad, tenemos problemas en movilidad, tenemos problemas en recolección de residuos sólidos. ¿Dónde está el problema entonces? No se trata director? de repartir culpas. Se trata de cómo crecen nuestras ciudades. El oeste no tiene un plan de ordenamiento territorial. Te explico cómo funciona en otros lugares. Normalmente, cuando una ciudad,
porque la ciudad es la que tiene que funcionar, tiene un ordenamiento territorial, cada polígono, cada terreno tiene una vocación y tiene una proyección de la infraestructura pública que lo puede abastecer. Entonces no es que porque el IDAN me dijo que en la noche había presión o en el día había presión, yo construí una barriada, porque hay que ver los planes de impacto ambiental, desde cuándo se aprueban, los preproyectos, las etapas. Yo ahorita mismo estoy recibiendo casas que se aprobaron hace 6, 7 años. ¿Me explico? Entonces... Oiga, y durante su gestión, y disculpe que le interrumpa aquí, durante su gestión, en este tiempo, ¿cuántas solicitudes de construcción de barriada allá, por ejemplo, en esa área o en el este ha recibido usted? Bueno, yo tengo 24 meses y realmente son mínimos. O sea, nosotros, yo te digo que todo lo que tenemos en este momento ya venía. Ahora, director, hay muchas dificultades y más adelante vamos a hablar sobre el tema de niveles de ríos, del tema de precarismo y demás. Pero en este momento, en números reales, hablemos de dinero, ¿cuánto tiene el IDAN destinado, por ejemplo, y me quedo todavía en este bloque con el tema del sector oeste de Panamá? ¿Cuánto hay destinado, no sé, infraestructuras para resolver el problema de tantos ciudadanos? Y voy a hablar de clientes del IDAN que tienen el problema de desabastecimiento de agua. Mira, te menciono 2 datos. Primero, hay más de 350 millones de dólares de inversión que se van a hacer en los siguientes 24 meses para terminar la potabilizadora de Jaguar y para la ampliación de Mendoza, que también es una obra que se hace con los dineros del Estado. Entonces, eso es importante para la oferta. Queda mucho por hacer en redes de distribución. De la parte que ha crecido orgánica, informal, con invasiones, que yo puedo llamarle invasor a alguien que tiene 1 año o 2 años de estar ahí, pero también mucha gente que tiene 15 y 20 años de que ya no se les pueden llamar invasiones y que es una deuda del Estado. Hay mucho atraso en ese pasivo social y de infraestructura que tenemos que seguir adelantando. Pero lo otro que te tengo que decir es que cerca de 3.5% de nuestros clientes son los que no están recibiendo, de nuestros clientes, son los que no están recibiendo agua 24 horas. Suena bajo, ¿verdad? Pero estamos hablando de si tienes 700,000 clientes, 3.5% son ¿Cuánto casi... representaría? Son casi 100,000 personas. Una cifra Pero alta. no es que no reciben agua, Dorca, es que no reciben agua 24 horas. Una parte del día se quedan sin agua. Esto es un consuelo de tonto. Eso en ciudades de Centroamérica es totalmente normal. En muchas ciudades del mundo es totalmente normal. Aquí en Panamá tenemos agua suficiente para que todo el mundo reciba agua 24 horas. Quienes son clientes, quienes tienen infraestructura. Saquemos los que no son clientes, los que son usuarios. Entonces, hay mucho que poner en orden y tenemos que trabajar en eso. Las inversiones se están haciendo. En este momento estamos viendo un tema muy difícil con el verano. Nos afecta a los puntos altos. Estamos en eso. Y lo que pedimos es que comunicación, entendamos la situación, porque las soluciones están en camino y son tangibles, se pueden ver y vamos a terminar. Precisamente una de esas soluciones las planteaba el IDAN recientemente, era el plan de sectorización. Y voy a decirlo de esta manera, le salió la bruja, director, porque aquí ocurrió de todo, sobre todo en la autopista. ¿Eso sigue en pie o se cayó definitivamente? Su respuesta cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, conversamos con el director del IDAN aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el director del IDAN, Juan Antonio Ducre. La pregunta puntual es, ¿plan de sectorización sigue en pie o se cayó definitivamente, director? Mira, estamos en verano y precisamente los puntos altos están sufriendo mucho porque no les llega el agua y los puntos bajos sí les llega el agua 24 horas. Efectivamente, como dijiste, nos salió la bruja. Y tratamos de hacer un ejercicio que anunciamos, como dice la ley, y eso precisamente hizo que la gente se preparara para protestar. ¿Cuándo se hizo esa consulta, disculpe, director? ¿Cuándo hizo, se le hizo la consulta a los ciudadanos de que iba a haber sectorización? Se hizo los días antes, ¿ves? Se anunció, pero en realidad no era un plan de sectorización per se de que iba a implementarse. Hicimos un ejercicio de, digamos, repartir las presiones para que hay un área que se llama Costa Oeste, que es alrededor del Nicolás Solano, que son los puntos altos y más antiguos del sur de La Chorrera,
Nosotros desde septiembre del año pasado nos venimos reuniendo, de hecho este jueves nos reunimos con ellos, porque ellos tienen el problema de la deficiencia. Hay un punto más bajo que se llama Arboleda, muy grande por cierto, que reciben agua de hace 15 años, 24 horas. Ellos no tienen, ni siquiera en este momento, que estamos en verano, no están sufriendo ningún tipo de racionalización. Pero se mantiene en pie lo de la sectorización. No, se hizo el ejercicio y se dio este problema que se dio de las protestas que se dio un domingo. Eso se canceló, esa alternativa se canceló. Se han hecho otras adaptaciones a la red y te cuento, ha mejorado el servicio en Costa Oeste, todavía no logramos tener el nivel porque estamos en verano y porque hace falta, mientras no entre Mendoza, eso hay que entenderlo, vamos a tener una demanda mayor que la oferta. Eso quiere decir que hay gente que sufre en la continuidad del servicio. En Panamá y eso lo hacemos mucho en reuniones con la comunidad. En Panamá está pasando lo mismo, en el interior está pasando lo mismo, o sea, mira, porque al final, director, pareciese ser que la protesta termina siendo la píldora para despertar de la anestesia a las autoridades y entonces sí ven que hay solución, la que sea, si no es sectorización, un plan B, un plan C, pero sí hay entonces respuesta para las comunidades. El agua siempre es un elemento de protesta, pero el IDAN no es que está despertando. Tú has visto que venimos hace 2 o 3 años trabajando con las comunidades de Chilibre. Finalmente ya hicimos, por primera vez en 15 años, vamos a hacer una inversión de redes nuevas en gente que tiene ese pasivo histórico. Hacían 15 años que aquí el IDAN no hacía una red nueva. Hábleme del agua a las Alajuelas. No quiero dejar pasar este bloque, lo que está ocurriendo ahí específicamente y cómo esto, bueno, no sabemos en qué tiempo, pueda tal vez acrecentar un poco más lo que están viviendo muchas barriadas, residentes de comunidades a nivel nacional. Mira, el agua Alajuela, normalmente su nivel máximo son 250 pies sobre el nivel del mar. Cerca del viernes nosotros ya estábamos llegando a 208, o sea, más 40 pies por debajo sobre el nivel del mar. Sí te tengo que decir para tranquilidad que nunca baja de 205 por regulación del canal, porque eso es lo que garantiza que la potabilizadora de Chilibre siga funcionando. Entonces, el nivel del lago sumido al alto consumo está haciendo en este momento que partes altas de la ciudad no tengan deficiencias durante el día. Director, pero si se secan los ríos, no vamos a ir al agua a la Alajuela. Bueno, no puede bajar todavía más el nivel. Exactamente. Por ejemplo, lo que produce Cabra, que es la potabilizadora, una de las potabilizadoras pequeñas que está al este, en este momento lo tenemos que suplir del agua a la Alajuela. Y eso nos está pasando. ¿Ve? No controlamos el clima, no podemos hacer que haya agua en los ríos. Lastimosamente eso es cambio climático, pero tenemos que administrarlo y lo que sí podemos hacer es pedir a la ciudadanía que usen racionalmente el recurso. Nosotros estamos en monitoreo con el Ministerio de Ambiente para declarar medidas que no, si tenemos que tomarlas de contingencia, porque el verano tenemos que ver hasta dónde llega. La otra semana, en esta semana que viene, cerca del 15, hidrometeorología hace el análisis y la proyección trimestral para ver si el fenómeno del Niño viene, nos afecta, qué tanto nos afecta y estar tomando medidas de contingencia para la cual ya estamos preparados. Me gustaría arrancar el próximo bloque precisamente con eso. Medidas de contingencia, porque sí es importante que la población esté anuente a la situación, el tema de los niveles de estos lagos que son los que nos abastecen al consumo humano, que es lo más importante, y cómo también se preparan las autoridades. Oiga, y usted fue citado a la asamblea, pero allá como que lo salvó una campana. Vamos a hablar de ese tema también, director. Lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Director, puntualmente, ¿qué medidas de contingencia, de anunciarse y de ser necesarias, adoptarían ante este tema de los bajos niveles en el agua Alajuela, sobre todo, ¿no?, que abastece de agua al país? Mira, la primera medida de contingencia es buscar medidas de ahorro. Y dependiendo de la situación hay distintas escalas de medidas de ahorro que podemos lograr. ¿Racionalizar? Sí, sobre todo en lo que no sea específicamente importante. Aquí lo importante es mantener el agua para el consumo humano, para las casas, para que todo funcione.
nosotros podemos abastecer, por ejemplo, mediante cisternas algunas estaciones de bombeo para que a su vez las casas reciban. No creemos que tengamos que llegar a repartir pues en la ciudad, como se dio en La Purísima, agua por carro cisterna. No creo que se vaya a llegar a ese nivel porque, como te digo, el agua Alajuela tiene un nivel ya por regulación del cual él no va a bajar. Y eso está programado así. Pero hay distintas escalas, eso se analiza con el Ministerio de Ambiente, se analiza con la CP, se analiza con el IDAN y vamos a estar preparados, de hecho ya lo estamos, para mantener el consumo básico de la ciudad y tomar medidas que comenzamos por la parte comercial, o sea, todo el que esté malgastando el agua, tenemos que tomar medidas para que no lo haga. Lo primero es la conciencia ciudadana, es a lo que estamos llamando porque estamos viviendo un verano difícil y como te digo, por ejemplo, hacer pozos, me explico, para agua subterránea, es lo que estamos haciendo en este momento en Santa Cruz para este acueducto. Ya tenemos, el viernes estamos instalando el pozo nuevo para Santa Cruz para que el acueducto recupere su nivel. Pero en el tema de racionalización es importante lo que me está señalando. ¿Qué sería? Recuerdo que en épocas anteriores, por ejemplo, estaba prohibido el uso para, por ejemplo, regar plantas, para el tema de piscinas, el tema de los lavaautos también. ¿Estas cosas regresarían también, director, de ser necesario? Todo eso puede formar parte de las acciones o las intervenciones que tengamos que hacer, que, ojo, son de manera temporal. Panamá es un país bendecido por las lluvias, pero estamos viviendo un año niño. ¿Cuándo se pudiera tomar estas medidas 2018, o anunciarlas? ¿Cuándo se pudieran anunciar estas medidas? Bueno, eso es lo que vamos a tener en monitoreo esta semana, porque te cuento, durante esta semana se integran toda la información de todos los institutos meteorológicos de Centroamérica, porque esto no es un fenómeno de Panamá, claro. El Niño es un fenómeno regional. Con esa data se integra y se hace la proyección. Es lo que se espera que esta semana se vaya a anunciar. Y en la medida que se vaya poniendo esto un poco más drástico, se van a hacer. Pero normalmente ya a finales de mayo comienza a llover y se regularizaría el tema. Entonces, serían medidas, digamos que de corto plazo. Hay unas cosas que tenemos que planificarlas más a mediano plazo. Pero todo esto lo estamos, y como te digo, aprovechamos hoy para pedir el uso racional del agua, porque en este momento la conciencia de usar el agua racionalmente es lo que más nos puede ayudar a distribuirla mejor durante esta temporada. Claro. Oiga, no quiero cerrar la entrevista sin hablar de lo que pasó en la asamblea. Fue citado usted, llegó al lugar, pero una campana lo salvó. Director del IDAN, parece que un diputado dijo, hay quórum, veamos el quórum, no hubo quórum. Y entonces no hubo cuestionamientos. ¿Esto fue así? Hubieron 4 diputados que hicieron cuestionamiento. Y realmente yo no siento que nos salvó. Nosotros queríamos estar ahí porque las oportunidades de explicar lo que está pasando para nosotros son importantes. Porque entre más se sepa, más conciencia hay. Ahora, y nosotros estamos siempre a la orden para volver a la asamblea cuando tengamos que volver, porque realmente, si tú oyes lo que pasó en la asamblea, era totalmente propositivo. O sea, no eran cuestionados, nadie estaba cuestionando al director del IDAN ni al IDAN, sino a la situación. No, director, lo que pasa y así que eso es importante y para eso estamos al día. Lo conocemos y usted nunca niega fuego, eso es verdad, usted siempre responde. Y como usted siempre responde y no niega fuego, usted me aclara esta pregunta. ¿Es cierto que uno de esos diputados que pidió el quórum, que al final no había quórum en la asamblea, es un diputado que tiene contratos millonarios con los carros cisternas en el IDAN? ¿Eso es cierto? Mira, eso se ha cuestionado públicamente y tú puedes ver los contratos del IDAN y buscar exactamente todo lo que son, cada empresa que brinda, que no es una, son muchas, que brindan, y buscar quién es el representante legal, y él no aparece como representante legal. Pero tengo entendido que personas allegadas a ese diputado sí aparecen, entonces, ¿qué pasa? Que trabajaron con él o que trabajan con él. Bueno, bajo la ley, y ahorita mismo es una ley que se está fortaleciendo, todas las empresas tienen que declarar sus beneficiarios finales. Director, si él apareciera como un beneficiario final, él tendría un conflicto. Lo que sí te digo es que todos los contratos de cisternas que hace el IDAN, que es bueno aclararlo, no es un servicio del IDAN, es un servicio que administra el IDAN para darle agua a gente que no son nuestros clientes. Transporte Surpi le ofrece sus servicios de cisterna al IDAN. Sí, señor. Transporte COS 14 también. Sí, señor. Y eso se ha cuestionado, pero el diputado no aparece,
dentro del representante legal o dentro de los dignatarios de esas sociedades. Si él fuera beneficiario final bajo la ley, el que tendría un conflicto de interés es él. Lo que sí te digo es que las licitaciones se han ganado en menor precio. O sea, ¿por qué? Porque, te explico, la licitación de cisterna, que son más de 14 o 16 empresas, tiene que cumplir unos requisitos y de ahí es el menor precio por galón distribuido, el cual se supervisa y el cual hay que, se brinda, se refrenda de que el servicio se brinda. ¿Quién lo aprueba? ¿Usted? ¿Ah? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién aprueba? Ajá, el uso de los carros cisterna. ¿Quién lo termina de aprobar? Es una licitación pública Claro. que se refrenda y que se supervisa, ¿ve? Y que se ganan por el menor precio. Como te digo, si este o cualquier diputado fuera beneficiario final de estas licitaciones o de estas empresas, eso es demandable y tiene que rendir cuenta. El diputado, si la empresa cumple con los requisitos legales y está brindando el menor precio al IDAN y está brindando el servicio, el IDAN no tiene un impedimento o no puede dar un impedimento legal para no contratar a la empresa. ¿Cuántos años tienen estas empresas, por ejemplo, que tienen personas muy allegadas a este diputado del CD ofreciendo el servicio al IDAN? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no te sabría decir en el caso específico de estas empresas. Pero ya estaban cuando usted llegó, me imagino, por supuesto, ¿no? Ajá. por supuesto que todas estas empresas, yo tengo menos de 24 meses, Claro. Dorcas, de estar ahí. Yo estoy administrando los contratos existentes. Lo que sí verifiqué es que no hubiera ningún diputado dentro de las composiciones de la representación legal de las empresas. Sí, eso le iba a preguntar, de hecho, si No, habían eso sí, otros diputados con empresas que tienen contratos. Cuando salieron dentro las del noticias, lo primero que hicimos, primero le pedí asesoría legal y no aparecen. Si son beneficiarios finales, como dicta la ley, eso es demandable y eso se tiene que demandar. Y nosotros, créeme que vamos a proceder según nos dicte la ley, según a mí cualquier entidad judicial me manda y yo tengo que obedecer. De ahí son noticias, ¿me explico? Son temas que se tienen que demandar, tienen que ir a las instancias y nosotros, créeme que vamos a hacerlo. Las empresas que están en el IDAN han ganado, desde antes que yo llegara, por menor precio y están brindando el servicio. ¿Solamente esas dos empresas le ofrecen el servicio de cisternas o Hay más de 16 empresas en Panamá Este, en Panamá Norte, en Panamá Oeste, inclusive en lugares del interior. ¿Y cuánto ahorita mismo se paga de forma global en carros cisternas? ¿Cuánto Mira, está son desembolsando la casi entidad? 14 millones, pero ¿Anuales? Pero ojo, estos carros cisternas son carros que brindan servicio a crecimiento informal, a invasiones, no son clientes del IDAN. Es un servicio que el Estado le da el dinero al IDAN y el IDAN lo administra y hace las contrataciones. El IDAN tiene su propia flota de carros cisternas para atender contingencias. Cuando a mí uno de mis clientes se daña una estación de bombeo y tengo que llevarle agua, yo tengo mis propios carros. Cuando tú ves que los bomberos necesitan agua, yo le mando mis carros. Esto es un servicio que podría estar o no en el IDAN. En algún momento, por política pública o por decisión de un gobierno anterior, decidieron que el IDAN lo administrara. ¿Me explico? Y como te digo, le da servicio a áreas informales, no le da servicio a clientes del IDAN. Y bueno, el IDAN carga con la administración y también carga con todo este tipo de denuncias o desavenencias que se dan, sobre todo en estas épocas que estamos comenzando a vivir y que vamos a seguir viviendo hasta las elecciones del 2024. Esa es la realidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, director, se nos acabó el tiempo. Ahí usted en casa, usted saca sus propias conclusiones. Lo cierto es que hay necesidad, y eso que se nos quedó por fuera, director, será objeto de Lo único que te digo es que otra gracias a Dios el entrevista. diputado no es de mi partido. Pero no le genera usted suspicacia eso, que gente allegada, un diputado, tenga una empresa donde se le brinde el como te servicio. digo, si yo lo puedo probar, créeme que yo mismo, mira, si yo lo pudiera probar, yo estoy obligado a ir a poner la denuncia. Y ya lo hubiera hecho, como lo hago. Porque yo cuando la ley me obliga a poner una denuncia, soy el primero que va a la fiscalía y la pone, como he puesto muchas. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, director.
Al director del IDAN le agradecemos haber participado aquí en Cara a Cara. No hablamos, le iba a decir, de los tanques de aire. Ese es otro tema. Bueno, definitivamente que hay mucho que decir en torno a esto, pero lo cierto es que la molestia, el malestar de los ciudadanos que no reciben agua 7/24, ni siquiera intermitente, sino que no reciben agua siendo clientes del IDAN, pues siguen con ese malestar. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y sobre todo esas medidas de contingencia que pudiese adoptarse precisamente por esta época donde pues, no llueve, estación seca, y vamos a ver qué es lo que pasa en este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.